Y damos paso a nuestra sección de Vida y Obras de Santa Teresa. Buenos días, María Ángeles. Buenos días, Padre, y un saludo para todos los oyentes. Que recordarán a nuestros oyentes a Santa Teresa puesta en camino una vez más en fundaciones, en este caso dirigiéndose a Madrid para la fundación en Pastrana el 30 de mayo de 1569. En un coche que le había mandado la princesa de Éboli al convento de Toledo para que fuera a visitarla y organizar allí toda la fundación de Pastrana. Coche de la época, esos carromatos, en este caso más reales, ¿no? Más rimbombantes de alguna forma, pero que interiormente convertidos en conventos. Sí, pero que era un coche de la princesa, no era el carro que normalmente usaba la santa. Bueno, iba en compañía de su sobrina Isabel de San Pablo y de una monja de la Encarnación, doña Antonia del Águila. Como vemos siempre llevaba una monja de la Encarnación nuestra santa. En todas ha sido una buena caminos. Cantera la Encarnación para todas las fundaciones de Santa Teresa. Se calcula que hubo más de 40 monjas que salieron del monasterio de la Encarnación para llevar a cabo las fundaciones de la Santa Madre Teresa. Un montón, ¿no? Y había dejado en Toledo como priora a Isabel de Santo Domingo y por capellán a un carmelita Calzado, que es el padre Fray Pedro Muriel. Bueno, aquí pues nos damos cuenta como lógicamente, bueno, era carmelita Calzado porque descalzos pues estaban empezando, era incipiente, ¿no? Sí. Entonces tenía la santa que buscar capellanes por donde encontraba, ¿no? Pero este Fray Pedro Muriel, vamos a hablar de él más adelante para ayudar a la santa en muchas de las fundaciones y de las acciones que va a llevar a cabo. Aquí hay un aspecto, María Ángeles, que a veces quizá no valoramos suficiente. Vemos a Santa Teresa que funda, que consigue una casa, que la alquila, que edifica, pero luego lo más difícil es esto, configurar una comunidad, yo me imagino, y en poco tiempo dejar una priora que lleva adelante la regla, el ideario de la reforma, conseguir capellán que apoye la espiritualidad. Es un tinglado más difícil que lo que es poner ladrillos y piedras. Mucho, porque si analizamos un poco, realmente ella iba sola, o sea, muy sola, porque no tenía, iba dejando a las monjas que se estaban formando, muchas de ellas que eran, podríamos llamar novicias o en formación, ¿no? Ya las tenía que dejar encargadas de cosas y seguir adelante, como vemos, pidiendo ayuda a la Encarnación para que mandaran a alguna hermana para que la ayudara, pidiendo también, buscando alrededor en el círculo de los religiosos a aquellas personas que la podían ayudar. Es decir, nos imaginamos a la santa muy sola, o sea, una mujer para adelante muy decidida y llena de valentía, ¿no? Que no se le ponía ningún problema. Un San Pablo de la época. Sí, realmente. Ese San Pablo que nos relata los hechos de los apóstoles, que va fundando comunidades cristianas y va ordenando presbíteros. Y al poco tiempo pues ya los deja ahí, a cargo de la nueva iglesia. Y ella va tirando. Y en este caso, bueno, pues ella llega nada más ni nada menos que a la corte española, ¿no? A Madrid. A Madrid. Se dirige al Palacio de los Príncipes de Éboli, que estaba frente a la iglesia de Santa María. Bueno, lamentablemente yo estaba viendo a ver si todavía se conservaba algo de este palacio para todos los oyentes de Madrid. Y bueno, pues no queda nada, porque fue destruido a principios del siglo XX para construir un ensanche de la calle Bailén. Y bueno, el antiguo palacio lo ocupan hoy los jardines que están detrás del Palacio de Abrantes, que es la sede del Instituto de Cultura Italiana. Exacto, sí. Entonces, bueno, pues por ahí más o menos puede la gente madrileña que quiera verlo. Así que aquellos que nos escuchan y que tienen ocasión de pasear por ese lugar tan bonito como la calle Mayor, Paso Bailén, la Almudena, el Capitanía General, en fin. Que se den un paseo y que piensen también que por ahí pasó la santa, ¿no? Teresa y sus acompañantes donde se hospedaron fue en el convento de Los Ángeles, que estaba junto a Santo Domingo el Real. Y ahí le esperaba pues otra amiga de la santa, que era doña Leonor de Mascareñas, de la que ya hemos hablado en programas anteriores. Este convento tampoco está en pie, tampoco lo podemos ver porque también fue demolido, en este caso en la desamortización, en el 1836 y se construyó un edificio de viviendas, con lo cual, pero bueno, más o menos podemos hacernos una idea que estaba ahí junto a Santo Domingo el Real. En el convento, de este convento donde también estaba doña Leonor, pues había 12 monjas. Y es curioso porque he estado leyendo que luego algunas de ellas entraron en la descalcez, o sea, se hicieron descalzas de la relación con la santa, como doña Catalina de Pizaña y doña Beatriz de Cisneros.
Ujú. En este convento, pues doña Leonor pues tenía reservada una habitación en la zona reservada y allí vivía pues en compañía de algunas de las criadas. Ya sabemos que doña Leonor era una persona muy importante en la corte, ¿no? En relación con el rey Felipe II y que la tenía en mucha consideración. Las señoras de la corte de Madrid pues estaban realmente muy animadas, podemos llamarlo así, por la princesa de Éboli. Animadas en conocer a esta santa. O sea, nos imaginamos pues las comidillas y las reuniones de estas señoras de la alta sociedad diciendo, pues hay una santa que es una santa de verdad, que se llama Teresa de Jesús. Y todas ellas estaban pues con mucho deseo de conocerlas, ¿no? Así tengo yo recogido en este texto que voy a leer, que nos cuenta Francisco de Santa María en un libro que se llama Reforma de los Calzados y que habla así, lo voy a leer porque él mismo nos va a contar todo esto que estoy diciendo. Muy bien. Estaban prevenidas. Estas señoras estaban prevenidas para recibirla muchas señoras principales de Madrid que cual por devoción, cual por curiosidad, habían concurrido en verla. Esperaban a más ver algún milagro. Otras deseaban verla arrebatada. Querían una respuesta de una curiosa duda y otra que le dijese lo que había por venir. Prevenida la santa, de su humildad, le afectó un trato ordinario a todas, llano, y después de las cortesías ordinarias dijo: «¡Oh, qué buenas calles tiene Madrid!». Prosiguió la conversación con otras cosas indiferentes de este género. Es decir, que mientras las señoras querían verla robada, querían verlas haciendo milagros, haciendo unas predicciones de futuro, pues la santa dijo: «¿Qué opina usted, madre, de todo esto que la estamos diciendo?». Y dijo: «Ah, qué buenas calles tiene Madrid». Sí, a mí me recuerda un poco el Papa Juan Pablo II, que tenía salidas así, ¿no? Con un tono de humor, de simpatía que, claro, se ganaba el auditorio. Quiero decir, bueno, me están ustedes preguntando sobre cosas elevadas y yo soy una pobre monja humilde. Sí. Y entonces le voy a hablar ahora de lo que yo estoy pensando. Estoy pensando en el suelo, ¿saben? Estoy pensando en la tierra y estoy hablando de las calles de Madrid. No estoy pensando en gracias místicas ni vuelos del espíritu. Y Santa Teresa siempre tenía puesto el ojo en Madrid en una fundación, así que también con los pies en la tierra estaría pensando qué terreno podría conseguir para su convento. Sí, ¿no? Y además es que otra cosa que vemos es que era muy inteligente, que era muy rápida para salir de las situaciones que la podía poner la vida así contra la pared, ¿no? Y que hizo lo que podemos decir hoy en día, que salió por la tangente. Sí. Es decir, bueno, no voy a ir por ese camino, no quiero entrar por ahí, porque la vida de fe no es eso. O sea, aunque sean expresiones sobrenaturales, es algo más. Y como no tengo ahora tiempo de andar explicando a estas señoras tantas cosas, pues voy a decir esto de las calles, qué bonitas son. Bueno, en este convento pues también acudió doña Juana, que era la hermana del rey Felipe II. En este momento tenía 34 años, había contraído matrimonio con don Juan de Portugal, heredero del reino, que luego falleció en el año 1554, y 18 días después de fallecer su esposo nació su hijo don Sebastián. Y ella sufrió muchísimo, bueno, empezó a tener incluso muestras de que estaba enloqueciendo del dolor, y Felipe II pues intentó ayudarla en todo lo que pudo y la llamó para que fuera la madrina de su boda, la boda de Felipe II con Isabel de Valois. Sí. Pero bueno, pues luego después hubo una cadena de fatalidades que vivió esta señora y bueno, en general toda la corte, ¿no? El 24 de julio de 1568 fallecía su sobrino, el príncipe don Carlos, a los 23 años, después de 6 meses de cárcel, y el 3 de octubre de 1568 fallecía a los 24 años la reina doña Isabel de Valois. Entonces nuevamente entró en un momento de mucha tristeza y de mucha depresión, y fue realmente el estar en las descalzas reales lo que la consolaba a esta princesa, y por tanto estaba allí hospedada, y también ella quiso por su cuenta hacer un convento de clarisas, y fue el padre Francisco de Borja el que la puso en contacto con las clarisas de Gandía. Y luego ya después ella llegó a fundar
un convento dedicado a Nuestra Señora de la Asunción. Ujú. En este caso, este convento que funda, pues es muy curioso porque he estado viendo lo que se pedía para entrar, ¿no? Se pedía que debían de ser nobles o con pureza de sangre. Y también entre las monjas que entraban, pues había algunas beatas y sirvientas que iban a atender. En fin, que era una manera de entender la religiosidad y la vida conventual muy diferente a la de nuestra santa. Esto lo digo porque, bueno, pues esto es un poco las personas con las que se va a encontrar la santa, la espiritualidad con la que va a convivir, ¿no? Y como Es parte de distintos la época. lenguajes, ¿no? Es que si no pensamos, es que a veces, y esto lo he estado yo analizando, ¿no? Pensamos que lo que la santa proponía era lo que había que proponer, como lo más normal, y en esa época no era lo normal. Ujú. Quizá lo normal era esto, eran conventos donde las señoras fundaban, donde tenían su parte, sus aposentos, donde entraban también criadas, ¿no? Este es un poco el panorama, también lo cuento porque es el panorama mental de la princesa de Éboli, con la que va a tener tantos problemas. Sí. Porque sí, ella quería que la santa entrara a fundar y ayudarla en Pastrana, pero ella quería también tener esto, tener su lugar y tener su servicio, pero eso sí, que se produjeran milagros y que fuera una vida de santidad. O sea, una mezcla entre todo esto, este batiburrillo de espiritualidades. Del cual Santa Teresa saldrá corriendo. Sí, sobre todo porque la santa tenía, como hemos visto, los pies en el suelo, sabía exactamente qué era lo que tenía que hacer, ¿no? Bueno, en este convento de las Descalzas Reales, simplemente voy a dar otro dato, padre, que yo creo que va a ser muy interesante, ¿no? Años más tarde, estamos hablando ya en el año 1587, pues vivió nada Ya más ni nada muerta menos. Santa Teresa. Sí, pero vivió nada más ni nada menos que el padre de la polifonía, nuestro gran Tomás Luis de Victoria. Sí. Esto es un inciso abulense. Es un inciso abulense. Y además de eso, porque todos los que oímos a Tomás Luis de Victoria, ¿no? Y toda su obra, nos damos cuenta de que realmente él era un místico, Sí. un músico místico. Su música es mística pura, es decir, es como la parte musical, ¿no? De este suelo místico en el que también surgieron las figuras de Teresa de Jesús y de Juan de la Cruz. Con lo cual es que estamos hablando de un panorama de misticismo, espiritualidad, santidad, arte, ¿no? Espectacular. Sí, y aquí hay que hacer un reconocimiento de nuestra Ávila, que es una figura desconocida en gran parte. La gente que viene por otras cosas a Ávila, pero son pocos los que vienen atraídos por la figura de este sacerdote, este genio de la música que puso en partitura su parte mística. Sí, que fue un grandísimo polifonista. Nació en Ávila en el año 1548 y bueno, empezó trabajando allí aquí en la catedral, ¿no? Como Fue niño de coro, niño de coro. Sí, de la catedral. Y luego de allí pues ya fue hasta Roma y allí fue donde se fue constituyendo como uno de los grandes polifonistas de su época, ¿no? Y ahí fue ordenado sacerdote. Fue ordenado sacerdote. Y este estilo musical, pues lo que nos lleva a considerarle como un grandísimo músico es toda la parte de innovación que dio a la música. Tiene un aspecto, por una parte, como digo, muy mística, muy espiritual, pero por otra parte llena de brillantez, ¿no? Que nos viene un poco anunciando ya la música barroca. Y toda su formación en Roma pues fue en el Colegio Germánico de Roma. Y allí, bueno, pues conoció, entre otros, al famoso músico Palestrina. Sí. Y bueno, está enterrado en la parroquia de San Ginés, ¿no? Aquí en Ávila, ya que estamos... En Madrid. Sí. Tiene tres facetas. La abulense, que su parte mística, la parte en Roma también, de lo que supone el entorno del Vaticano, de esa época renacentista, de ese siglo también de oro romano. Y por otra parte, en Madrid, que es su faceta real, sí, el sobre entorno todo, de la corte. Sí. Aquí trabajó en Las Descalzas 24 años como capellán de la emperatriz María de Austria, hermana de Felipe II.
Y ahí fue donde pues, también compuso gran cantidad de su obra. Durante esta época, yo que he estado leyendo un poco de este momento, bueno, pues viajó bastante a Roma también, ¿no? Y siguió en contacto con el movimiento polifonista que había. Ujú. Simplemente para animar a venir a Ávila a más cosas todavía, pues decimos que aquí en Ávila, bueno, pues hay un centro de estudios místicos Tomás Luis de Victoria muy, muy interesante, muy potente, que hace pues unos conciertos de polifonía relacionados con Tomás Luis de Victoria, Sí. sobre todo en verano, a finales del mes de agosto, donde vienen grandes intérpretes de todo el mundo a interpretar a Tomás Luis de Victoria aquí en Ávila, en las distintas iglesias de la ciudad. Para todos aquellos que quieran entrar en una experiencia de música mística espectacular, les recomendamos que vengan, porque oír esta música por grandes intérpretes es una experiencia de vida, Sí. una experiencia Nosotros espectacular. aquí hace cuestión de 2 meses tuvimos en el Monasterio de la Encarnación precisamente un concierto en torno a las Lamentaciones de Tomás Luis de Victoria. Fue fantástico y tuvimos un lleno total tanto de gente que vino como también del coro que lo interpretó y los músicos. Sí, es que, como estamos diciendo, ¿no? Era una época espectacular. Simplemente pensemos, padre, ¿no? En todas las artes, en la arquitectura tenemos a Juan de Herrera. En la escultura en este momento tenemos nada más ni nada menos que personas como Alonso de Berruguete, Alonso Cano, Juan de Juni. En literatura tenemos a Santa Teresa, tenemos a San Juan, ¿no? En literatura mística. En la pintura tenemos al Bosco. Uh-huh. Y en la música tenemos a Tomás Luis de Victoria, ¿no? Sí. Tenemos un panorama artístico de primer nivel. Como a veces recomendamos libros, pues voy a recomendar Pero uno. vamos a seguir ensanchando. Que en este caso es una novela, Sí. novela que está muy bien y que se llama El corazón de la piedra. Es de José María García López y está editado por Nocturna Ediciones, ¿no? Y bueno, pues ahí se ve muy bien esa relación espiritual y humana que había entre Victoria y la archiduquesa Margarita, hija del emperador Maximiliano II de Augsburgo y María de Austria. Y es realmente un relato muy bien documentado, por un lado, y por otra parte muy ameno, y que nos introduce en este ambiente que estamos relatando en este programa. Sí. Uh-huh. Bueno, Teresa, vamos a volver un poco a la relación de la santa con la princesa de Éboli. Tenía una serie de relaciones importantes dentro de la corte, ¿no? Entre los que estaba la princesa de Éboli, pero también había pues otra serie de personas, ¿no? Como la propia princesa de Portugal, doña Juana, que tenía su palacio pegado al convento y que estaba dentro de este influjo de relaciones de la santa en este momento. El influjo de la santa, pues en el convento en el que se quedó estos días, ¿no? Pues como vemos fue muy importante. ¿Qué es lo que ocurrió en estos días? Bueno, pues en estos días que la santa estaba en Madrid, pues doña Leonor le presentó a 2 italianos que van a ser muy importantes de ahora en adelante en toda la reforma y todos los conventos de los frailes, ¿no? Le presentó a 2 que eran medio peregrinos y medio ermitaños, que eran italianos y que, bueno, pues que lo que querían en este momento era ir a Roma a pedir al Papa que les confirmase un propósito fundacional nuevo para vivir como peregrinos. Uno de ellos era Ambrosio Mariano Azaro y el otro es Juan Narduch, que luego se le conoció también como Juan de la Miseria. Sí. Estamos hablando de 2 italianos que van a ser unos de los primeros padres frailes, ¿no? Descalzos de la Santa Teresa. 2 personajes que entran en la vida de Santa Teresa de una forma insólita y que luego formarán parte de ese inicio de la descalcez por parte de los varones. Sí, que son 2 personas realmente muy especiales, que con Sí. La vida de cada uno de ellos se puede hacer una novela. Si alguien recuerda una vez más la película de Radio Televisión Española con Conchita Velasco sobre Santa Teresa, son también muy bien representados en esa película.
Vamos a hablar un poquito por encima de ellos, porque es que ya digo, es una cosa como muy interesante, ¿no? El que quiera, bueno, pues puede seguir también las cosas por el libro del padre Fren, que siempre nos va hablando de mucho. Bueno, el padre Ambrosio Mariano Azaro tenía 59 años en este momento y, bueno, era docto, tenía gran ingenio y una gran habilidad, ¿no? Era, bueno, pues un poco, pues como un poco novelesco todo lo que se va contando de él. Estudió Derecho y Letras en Roma, formó parte del Concilio de Trento. Sí. Fue de los vencedores de San Quintín y, bueno, pues venía trayendo consigo a Horacio de Landoy, el príncipe de Sulmona. Estaba en Córdoba para desembarcar por el Guadalquivir. Y allí fue donde oyó a unos ejercicios de la Compañía de Jesús y en este momento le hizo tal impresión en su alma, pues que quiso inmediatamente unirse a ellos. Pero vio que al entrar en la iglesia lo que él realmente quería era ser un ermitaño. Él entró en la iglesia cuando estaba con los ejercicios y vio un ermitaño. Y entonces el ejemplo, la imagen de aquel ermitaño le impresionó tanto que bajó de su cabalgadura de caballero y, bueno, pues se quedó allí. Dicen que incluso la espada, cuando él se bajó del caballo a ver al peregrino, se le rompió en 3 pedazos y en ese momento decidió tomar el hábito y hacerse también él, pues, ermitaño. Lo que es la vocación. Lo que es la vocación y como muy novelesco, Novelesca, ¿no? Sin duda. Sí, completamente. Sin duda. Un caballero que de repente vio a un peregrino ermitaño y, bueno, pues tuvo este proceso de conversión, ¿no? Este es el padre Ambrosio Mariano Azaro. Y luego también había otro ermitaño que le acompañaba, que, como digo, era Juan Narduch, que luego le llamaron Juan de la Miseria. Que famoso por el cuadro que pintó a Santa Teresa. Sí, sobre todo porque, bueno, ya sabemos que la santa también, cuando había nombres así, un poco que no la sonaban a ella, que eran un poco extranjeros, rápidamente le cambiaba el nombre. Sí. Pues vamos a quitar esto, ¿no? Este era hijo de un cardador que entró como fraile franciscano descalzo y, bueno, de allí le expulsaron de esta comunidad de franciscanos porque decían que hacía muchísimo estruendo y muchísimo ruido en el convento y que los demás hermanos no podían parar con él. Entonces, cuando ya le habían echado del convento de franciscanos, pues él oyó en su interior una voz que decía: vete a España, ¿no? Una voz del Señor, y se puso a andar por el camino de Santiago. Imaginémosle como nos le describen, ¿no? Que iba descalzo y con los cabellos muy largos. Parecíanme que conmigo venían personas alrededor de mí. No parecía sino que con las manos me levantaban los pies de la tierra y esta priesa que a mí me daban era muy dulce y suave y amorosa. Que decía que él iba por el camino de Santiago sin nada y que sentía como que, bueno, pues que una fuerza, podemos llamar un espíritu, el Señor, es decir, que le iba ayudando, que iba andando, que se sentía empujado, que iba, es decir, que por primera vez en su vida se encontró acompañado y que fue en este camino de Santiago. Luego fue a Barcelona, luego visitó Burgos, construyó una capilla y ya se puso a hacer estatuas, como vemos, y figuras, que es algo de lo que luego va a empezar a hacer ermitas y hacer figuras y cuadros, pues va a ser una de las dedicaciones de este Juan de la Miseria también dentro de la Uno de los propia retratos orden. más conocidos que tenemos de Santa Teresa. Este Ambrosio y Juan, ya para terminar, padre, eran amigos desde la juventud y, bueno, pues los dos congeniaban muchísimo porque eran, como hemos visto en rasgos así rápidos, unos grandes aventureros y, por tanto, pues decidieron que tenían que buscar una ermita y, por tanto, hacer con sus trabajos una obra para poder allí vivir como ermitaños. Nos quedamos con estos 2 ermitaños, estos 2 personajes que aparecen en la vida de Santa Teresa y que serán, pues, parte de esa historia de fundaciones. Parte de la historia del Carmelo Descalzo, y vamos a ver cómo es la conversación. Como vemos, la santa tiene conversaciones abiertas por a muchos niveles, ¿no? A nivel conventual, con los monasterios, conventos que había alrededor, a nivel de las señoras de la corte del rey, y también con estos religiosos, ¿no? Ámbito religioso, que se acercaban a ella también un poco para conocerla y para compartirle sus nuevas aspiraciones fundacionales.
Muchas gracias, María Ángeles. Nos quedamos aquí y nos despedimos ya de nuestros oyentes para el próximo viernes, Dios mediante, y en breve aquí en La Espadaña rezamos el Ángelus. Hasta entonces. Han escuchado en Radio María La Espadaña, un programa que dirige el padre Arturo Díaz desde el Monasterio de la Encarnación en Ávila.